Escucha con atención porque este mensaje puede cambiar completamente la forma en que caminas con Dios. Vivimos tiempos peligrosos, no solo por causa de las guerras, enfermedades o crisis, sino porque hay millones de personas caminando sin percibir las señales que Dios está enviando. Sí, Dios está hablando, Dios está mostrando, pero el pueblo de Dios ha andado sordo, ciego y distraído espiritualmente. Y cuando el discernimiento desaparece, el engaño entra. El diablo no necesita gritar cuando el cristiano ya no escucha. La voz del cielo. Hoy quiero confrontarte con una verdad poderosa. Ansí, no aprendes a discernir las señales de Dios. Vas a tomar decisiones equivocadas. Te vas a involucrar con personas equivocadas y vas a andar por caminos que Dios nunca planeó. Pero a ti, este mensaje no es suave, es urgente. Es un llamado al despertar espiritual. Prepara tu corazón, porque Dios va a abrir tus ojos. La ceguera espiritual que impide el discernimiento. Hay una oscuridad más peligrosa que la noche, es la oscuridad dentro del alma que ha perdido el contacto con Dios. No estamos hablando de personas incrédulas, sino de hombres y mujeres que se dicen cristianos, que asisten a iglesias, que hacen oraciones automáticas todos los días y aún así caminan como quien está tanteando en la oscuridad, sin dirección, sin percepción espiritual, sin discernimiento alguno. Hay un silencio pesado en el cielo para quien ha perdido la sensibilidad de la fe. Y lo que más impresiona es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está ciega. Es posible vivir dentro de la iglesia y estar fuera de la voluntad de Dios. Es posible citar versículos y no reconocer la voz del Espíritu Santo. Es posible orar con los labios y no oír ni una sola palabra venida del cielo. ¿Y por qué? Porque el discernimiento está apagado, porque la luz interior se apagó, porque el corazón se volvió insensible. Imagina ahora a un hombre entrando en un bosque denso a medianoche. No tiene linterna, no conoce el camino y confía solo en su intuición para seguir. A cada paso, choca con ramas, tropieza con raíces, resbala en el lodo. El sonido de los animales, el susurro de las hojas, el viento que sopla, todo parece aterrador. Y cuanto más avanza sin luz, más perdido está. Así está el cristiano que perdió el discernimiento, viviendo a base de corazonados espirituales, confundiendo emoción con revelación, sentimiento con dirección divina. El problema de la ceguera espiritual no es nuevo. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que no reconocieron las señales de Dios, incluso cuando estaban delante de Él. Y uno de los episodios más profundos es el de Elí y Samuel. En 1 Samuel, capítulo 6, vemos a un joven que aún no conocía la voz de Dios, y a un sacerdote anciano que ya no la distinguía con claridad. 3 veces Samuel oyó la voz del Señor y pensó que era Elí quien lo llamaba. Y 3 veces Elí no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue solo en la 4ª vez que Elí finalmente entendió. Era el Señor quien estaba hablando con el niño. Elí era un hombre con una larga trayectoria religiosa. Conocía los rituales, lideraba el templo, ofrecía sacrificios, daba consejos espirituales, pero incluso con todo ese bagaje, no discernió de inmediato que era Dios quien hablaba con Samuel. Esto muestra que el discernimiento no está garantizado por la posición o por los años de ministerio. El discernimiento es fruto de un corazón sensible, humilde y alineado con el cielo. Mira, Samuel era solo un niño, no tenía títulos, no, tenía experiencias espirituales profundas, pero tenía algo que muchos han perdido. Tenía oídos atentos, estaba dispuesto a oír, y fue por eso que aún sin entender, escuchó, respondió, buscó, y cuando finalmente entendió que era Dios, dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta frase puede parecer simple, pero revela la clave del discernimiento espiritual. Al oír con prontitud, oír con humildad, oír con el corazón abierto. La ceguera espiritual comienza cuando el cristiano cambia la voz de Dios por sus propias conclusiones. Cuando empieza a andar por lo que cree, por lo que siente, por lo que es más cómodo o más conveniente. Cuando deja de orar preguntando: Señor, ¿qué quieres que haga? Y pasa a orar pidiendo solo
que Dios bendiga lo que Él mismo ya ha decidido hacer. El discernimiento muere cuando la voz de Dios se convierte en una formalidad. Muchos, hoy confiando solo en los consejos de los hombres, en los videos de internet, en las emociones del momento, pero se han perdido de la voz del Espíritu. Y lo más peligroso es que cuando el alma se acostumbra a esta ceguera, comienza a pensar que todo está normal. Y es ahí donde entra el enemigo, porque un corazón que no discierne las señales de Dios tampoco discierne los ataques del infierno. Un corazón sin discernimiento es un campo abierto para el engaño, la confusión y la ruina. El primer paso para salir de esta ceguera espiritual es admitir el Señor. No estoy viendo. Este es el clamor más sincero que puede salir de los labios de un cristiano que desea volver a la intimidad con Dios. No hay vergüenza en decir que se está perdido. Hay cura, hay un nuevo comienzo, hay restauración. Dios no rechaza el corazón quebrantado. Dios no desprecia al que clama con sinceridad. Y Él está listo para reavivar la luz del discernimiento en aquellos que regresan con un corazón sincero. Muchos quieren señales, pero pocos quieren santidad. Muchos quieren dirección, pero no quieren obediencia. El discernimiento espiritual no es una habilidad mágica, ni un don místico reservado para algunos. El discernimiento es una consecuencia de andar con Dios todos los días. Es fruto de una relación real, viva, íntima. Cuando el alma se llena de la presencia del Espíritu Santo, los ojos espirituales se abren. Cuando la carne es mortificada y la voz del cielo es valorada por encima de las voces del mundo, el discernimiento se fortalece. Samuel no se convirtió en un profeta porque lo sabía todo desde el principio. Se convirtió en profeta porque aprendió a oír y porque tuvo a alguien que, aún estando ciego espiritualmente, todavía pudo ayudarlo a entender que era Dios quien llamaba. Esto nos enseña otra lección. Incluso los que están ciegos espiritualmente todavía pueden tener un papel en la restauración del discernimiento ajeno. Si son lo suficientemente humildes para reconocer el mover de Dios, puedes estar rodeado de voces, consejos, oportunidades y decisiones. Pero si no tienes discernimiento espiritual, todo eso será confusión. El discernimiento es la linterna en el bosque oscuro, es el faro en la carretera de noche, es el susurro de Dios diciendo: anda, este es el camino, anda por él. No te conformes con la ceguera espiritual. Clama como el ciego Bartimeo en Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y verás que Dios todavía abre ojos que muchos ya consideraban condenados a la oscuridad para siempre. No es demasiado tarde para huir de nuevo. No es demasiado tarde para ver lo que ya no veías. Y todo comienza con una súplica sincera: Señor, abre mis ojos espirituales. El Espíritu Santo, la fuente divina del discernimiento. El discernimiento espiritual no nace de la mente ni de la lógica, ni de la experiencia humana. No es de la inteligencia ni de la lectura de libros teológicos. Viene de una única fuente: el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu no está en el centro de nuestro caminar, todas nuestras decisiones, incluso las mejor intencionadas, se vuelven vulnerables al error. No es de extrañar que tantos tropiecen, incluso dentro de la iglesia, porque intentan vivir una vida espiritual sin el guía que el propio Cristo nos dejó. Sin el Espíritu, el hombre vive por la apariencia, se impresiona con lo que ve, se mueve por emociones, es seducido por palabras dulces, pero está espiritualmente expuesto, frágil, indefenso. El Espíritu Santo es aquel que muestra lo que los ojos no ven, que revela lo que está oculto, que da dirección cuando el camino es oscuro. Él no es un accesorio para la vida cristiana, es el centro de la vida cristiana, y sin Él, el discernimiento verdadero es imposible. La presencia del Espíritu es lo que transforma a un creyente común en alguien que ve más allá de lo natural. Y fue exactamente eso lo que le sucedió a Simeón. La Biblia dice que era un hombre justo, piadoso, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. No era sacerdote, no era fariseo, no tenía una posición destacada, pero era guiado por el Espíritu. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Simeón fue conducido al templo justamente el día en que María y José llevaron al niño Jesús para ser presentado conforme a la ley de Moisés. El templo estaba lleno,
Otros padres también estaban allí con sus hijos. Pero ninguno de aquellos bebés era como aquel, y Simeón lo reconoció. Sin milagros, sin ángeles, sin luces en el cielo, apenas un bebé en los brazos de una joven madre. Y Simeón vio lo que nadie más vio. Ahí estaba el Mesías, la salvación prometida, la respuesta que Israel esperaba desde hacía siglos. ¿Cómo lo reconoció? El texto dice, movido por el Espíritu, fue al templo. No fue emoción, no fue coincidencia, fue dirección. Simeón tenía discernimiento porque andaba con el Espíritu. No necesitaba pruebas, no exigió señales extraordinarias. La paz en el corazón y el testimonio interior del Espíritu bastaron. Y allí, delante de todos, declaró a Nahora: Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Mira la grandeza de este momento. Todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías con señales gloriosas, con manifestación de poder, con ejércitos y trompetas. Pero el Espíritu le reveló a Simeón lo extraordinario escondido en la simplicidad. Discernimiento espiritual es eso: ver a Dios donde nadie más lo ve, oír a Dios donde reina el silencio, sentir a Dios incluso cuando todo parece común, y percibir lo invisible mientras los otros se pierden en lo visible. Pero esto solo es posible con comunión diaria. El discernimiento no brota en un corazón frío, distraído, superficial. No nace en un altar donde la oración es apresurada y el tiempo con Dios es ocasional. El discernimiento crece donde hay hambre por la presencia del Espíritu, donde hay sed de santidad, donde hay entrega real, donde hay oración de rodilla, donde el corazón dice: Señor, háblame, guíame, enséñame, moldéame. Hay muchos hoy tratando de discernir la voluntad de Dios, solo con listas, estrategias, investigaciones y sentimientos, pero están olvidando buscar al Espíritu. Están cambiando el altar por la lógica, están confiando en su propia inteligencia y descuidando la unción. Y eso es peligroso, porque sin el Espíritu, hasta la Biblia puede ser mal interpretada. Sin el Espíritu, la emoción puede parecer dirección. Sin el Espíritu, el engaño puede parecer verdad. ¿Cuántos matrimonios se iniciaron porque parecía correcto, pero no había paz en el Espíritu? ¿Cuántos negocios se cerraron porque todo indicaba éxito, pero el Espíritu no aprobaba? ¿Cuántos ministerios comenzaron con euforia, pero terminaron en ruina porque faltó discernimiento espiritual? El Espíritu Santo no es solo consolador, es consejero, es guía, es maestro, es el único que puede revelar la profundidad de la voluntad de Dios. Por eso, quien desea discernimiento necesita primero desear al Espíritu, necesita buscarlo como quien busca el aire para respirar, necesita cultivar comunión, tiempo de oración, vida en lo secreto. Es en el silencio de la habitación, con la Biblia abierta y el corazón quebrantado, que el discernimiento comienza a brotar. Es allí donde no hay aplausos, donde no hay escenario, donde no hay distracciones, que el Espíritu habla con claridad. Simeón no era famoso, pero fue recordado en las Escrituras porque oyó, porque percibió, porque reconoció. Y tú también puedes. El discernimiento no está reservado para supercreyentes, es para todo aquel que anda con el Espíritu. Es para el siervo simple, pero fiel. Es para el creyente que no quiere solo bendiciones, sino dirección. Que no quiera solo liberaciones, sino obediencia. Que no quiere solo sentir la presencia, sino vivir en ella todos los días. Puedes estar hoy rodeado de decisiones difíciles, de caminos inciertos, de confusiones internas, pero si el Espíritu está en ti, la respuesta vendrá. Tal vez no como esperas, tal vez no como te gustaría, pero vendrá, porque el Espíritu revela, muestra, guía, confirma, da paz donde hay inquietud e inquietud donde hay peligro. Clama al Señor con sinceridad: Espíritu Santo, lléname de nuevo. Quita de mí todo ruido, todo miedo, toda voz extraña. Quiero oír tu voz. Porque cuando el Espíritu habla, no hay duda. Cuando el Espíritu dirige, no hay engago. Cuando el Espíritu revela, hasta lo que parecía confuso se vuelve claro. Y cuando el Espíritu habita,
El discernimiento se convierte en un estilo de vida y no en una excepción. Hay personas que oran con sinceridad, claman por dirección, ayunan, piden a Dios una señal y aún así continúan sin percibir lo que el Señor ya está revelando desde hace mucho tiempo. Why for sure? Porque están esperando que la respuesta venga de forma espectacular. Cuando Dios está hablando a través de las circunstancias más simples, de los acontecimientos más discretos, de las situaciones que parecen banales o hasta demasiado dolorosas para ser espirituales, Dios no está atado a relámpagos en el cielo o a voces audibles. Él habla también a través de las puertas que se cierran, de los retrasos que frustran, de los encuentros inesperados, de los desvíos de ruta que nadie esperaba. El discernimiento espiritual no es solo oír una voz, es reconocer la acción divina en todo, incluso en aquello que parece caos. ¿Cuántas veces ya te has preguntado, ¿por qué me pasó esto a mí? Cuando en realidad deberías haber preguntado, Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme con esto? Porque Dios habla así, por medio de las circunstancias. Y lo que muchos llaman mala suerte, coincidencia o acaso, en verdad son los dedos de Dios moviendo el escenario para que algo mayor se cumpla. Pero si los ojos espirituales están cerrados, la persona lo interpretará mal, murmurará, se quejará, se resistirá a la propia respuesta que pidió. José es una de las pruebas más claras de esto en la palabra. Él no tuvo una visión abierta del trono de Dios. No vio ángeles mostrándole el plan completo. Lo que vio fueron hermanos traicionándolo, un pozo oscuro, una caravana de esclavistas, un palacio extranjero y una prisión injusta. Pero en cada etapa de ese viaje, Dios estaba hablando. Y si él se hubiera aferrado solo al dolor, al sufrimiento y a la injusticia, tal vez nunca habría entendido que todo aquello formaba parte de un plan divino mayor. En Génesis 50-20, les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer como vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Date cuenta, José solo llegó a esta revelación porque tenía discernimiento. No se quedó atrapado en la amargura del pasado. Miró las circunstancias con ojos de fe. Entendió que detrás de la maldad humana había una mano divina tejiendo un propósito. No fue suerte, fue dirección. No fue acaso, fue cumplimiento. La ausencia de discernimiento nos hace ver las circunstancias solo desde el aspecto humano. Y es por eso que tantas personas viven frustradas con Dios, porque creen que no les respondió, cuando en verdad ya había respondido hace mucho tiempo. Pero la respuesta vino en un formato que ellas rechazaron. Un despido que parecía un fracaso. Era en realidad una liberación. Una relación que terminó era protección. Un retraso en un sueño era preparación. Pero sin discernimiento, el corazón se revela, la fe se debilita y el alma se aleja del propósito. Dios usa todo. Él es soberano. Nada escapa a su control. Y el cristiano que discierne esto vive con otra perspectiva. No se desespera cuando el plan falla, porque sabe que Dios está por encima de todos los planes. No entra en crisis cuando el camino cambia, porque reconoce que la voluntad de Dios puede incluir nuevos comienzos. El discernimiento espiritual transforma cada acontecimiento en una oportunidad de escuchar al cielo, de crecer en la fe, de alinearse con el propósito eterno. Piensa en las personas que se cruzan en tu camino. Piensa en las situaciones que se repiten. Piensa en aquellas puertas que, por más que empujes, no se abren. Hay mensajes ahí, hay señales de Dios queriendo ser reconocida, pero es necesario silenciar el ruido del orgullo, de la ansiedad y de la autosuficiencia para oír. Porque Dios habla con quien se dispone a escuchar, hasta en las entrelíneas de la vida. Muchas veces, el mayor obstáculo para discernir la voluntad de Dios no es la ausencia de señales, es el exceso de expectativas humanas. Es esperar que todo sea fácil, lineal, agradable. Pero el discernimiento verdadero madura en el horno, es probado en el desierto y se afirma en los valles. El alma necesita aprender que el dolor también es un idioma divino, que los no de Dios muchas veces son respuestas más amorosas que los sí que imploramos. Y cuando el discernimiento entra, hasta los sufrimientos cobran sentido. No pork, dejen de doler,
sino porque pasan a apuntar hacia algo mayor. José lloró. Sí, sintió el rechazo de sus hermanos, la soledad de la cárcel, el olvido de los hombres, pero en todo eso, Dios lo estaba conduciendo. El discernimiento no lo libró del dolor, pero le dio propósito al dolor. Y eso es lo que necesitamos comprender. El verdadero discernimiento nos enseña a hacer las preguntas correctas. En lugar de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? El alma que discierne pregunta, ¿qué quiere Dios mostrarme con esto? Y este tipo de pregunta abre los ojos, revela lo invisible, transforma el corazón, hace que cada evento de la vida se convierta en un paso hacia el centro de la voluntad de Dios. Puedes estar enfrentando una estación difícil ahora, algo que no entiendes, algo que parece injusto o confuso, pero ¿y si es Dios impidiéndote entrar en una trampa? ¿Y si es el Señor moldeándote por dentro para algo mayor? ¿Y si es Él enseñando, guiando, transformando, respondiendo de una manera que tu carne no entiende, pero en la que tu espíritu está plenamente involucrado? El discernimiento lo cambia todo. No esperes oír truenos. Presta atención al viento suave. No esperes puertas abriéndose con gloria. Percibe las que se cierran con paz. No esperes coincidencias. Reconoce la providencia. Los que tienen discernimiento ven a Dios donde otros solo ven casualidad. Y es por eso que estos permanecen firmes, incluso cuando el mundo se desmorona a su alrededor, porque saben a Dios está hablando, incluso cuando todo parece estar en silencio. La presencia del Señor se manifiesta en los detalles, y los detalles revelan el camino de quien anda con Él. Cuando comienzas a discernir las señales en la circunstancia, cada día se convierte en una oportunidad de comunión. Cada situation conlleva una lección, cada pérdida una semilla de transformación, cada silencio una preparación y cada sorpresa una dirección. Quien tiene oídos espirituales ve más lejos y más que eso camina en paz, porque aún sin tener todas las respuestas, sabe que está en las manos de aquel que todo lo ve. Dios habla todo el tiempo. El problema no está en un cielo mudo, sino en una tierra sorda. Y cuando el alma se abre para ver lo invisible en las circunstancias, el discernimiento se convierte en el faro que ilumina hasta los días más oscuros. El silencio de Dios también es una señal. ¿Qué hacer cuando Dios se calla? Cuando oramos, clamamos, ayunamos, buscamos con sinceridad y aún así todo permanece en silencio. Este es uno de los momentos más angustiantes del caminar cristiano. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque el corazón humano, acostumbrado a respuestas rápidas y señales evidentes, aún no ha aprendido que el silencio también habla, y a veces habla más fuerte que 1000 palabras. Hay personas que confunden el silencio de Dios con rechazo. Creen que han sido olvidadas, castigadas o ignoradas, pero el silencio de Dios muchas veces es el escenario que Él elige para enseñar las lecciones más profundas de la fe. Cuando no responde, no es porque no esté escuchando, es porque nos está haciendo madurar, nos está llamando a confiar más que a comprender, a andar más por fe que por vista, a crecer más en la obediencia que en el deseo de control. En el tribunal, ante Pilato, Jesús podría haber hablado, podría haberse defendido, podría haber desenmascarado la injusticia, pero se calló. En Mateo 2, las 7 y 14 está escrito, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Jesús no fue debilidad, fue dominio, fue autoridad, fue obediencia absoluta al plan del Padre en Jesús. Sabía que aquella aparente ausencia de defensa era en verdad el cumplimiento de algo mucho mayor. El silencio fue su señal de que estaba totalmente entregado a la voluntad de Dios, sin resistencia, sin debate, sin desesperación. Este tipo de silencio es desconcertante, porque nos obliga a lidiar con el vacío, nos fuerza a mirar hacia adentro, nos invita a confiar cuando todas las voces cesan, y es en ese terreno árido del silencio que el discernimiento es probado. Y es allí donde descubrimos si realmente conocemos la voz Dios
o si solo estábamos acostumbrados a depender de emociones pasajeras. Es en el silencio que el alma aprende a escuchar lo que no se puede oír con los oídos, sino solo con el espíritu. Muchos quieren una fe que siempre oye, siempre ve, siempre siente, pero la fe madura sabe esperar, sabe permanecer de pie cuando Dios no dice sí, sino que simplemente se calla. Y ese silencio no está vacío, está lleno de propósito. A veces Dios se calla para protegernos de decisiones precipitadas, otras veces para revelar si estamos buscando su presencia o solo sus respuestas. En algunos momentos, el silencio es una prueba de confianza. Él nos está entrenando para depender de su fidelidad, incluso cuando no hay ninguna garantía visible. El problema es que el mundo moderno detesta el silencio. Todo es ruido, movimiento, urgencia, y ese ritmo frenético invade también la espiritualidad. La gente quiere respuestas inmediatas, señales visibles, confirmaciones repetidas, pero Dios, en su sabiduría, muchas veces se niega a competir con el ruido del mundo. Él habla en él. Silencio conduce por la quietud, revela cuando nosotros también nos callamos. El alma ruidosa no oye el susurro del cielo, y el discernimiento espiritual solo florece cuando aprendemos a aquietarnos por dentro. Hay momentos en que la ausencia de respuesta es en sí misma la mayor respuesta. Cuando Dios no dice nada sobre una decisión, tal vez sea porque aún no es el momento. Cuando no abre una puerta, tal vez sea porque aún hay algo que moldear dentro de nosotros. Cuando no envía la dirección clara, tal vez sea porque el corazón todavía está dividido. Y cuando no consuela con palabras, tal vez sea porque quiere que confiemos en quién es Él, no solo en lo que dice. Es en este silencio sagrado que nacen los hombres y mujeres de fe profunda, porque es allí donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en práctica. Es allí donde la oración deja de ser un monólogo y pasa a ser comunión silenciosa. Es allí donde el discernimiento espiritual deja de ser solo una percepción y pasa a ser una postura ante la vida. El silencio nos purifica. Las voces humanas nos desconecta de los ruidos internos y nos coloca cara a cara con la eternidad. El silencio también revela cuán impacientes somos. Muestra cómo todavía queremos tener el control de nuestro viaje. Pero Dios no quiere hijos mimados que solo confíen cuando todo está claro. Él quiere hijos maduros que sepan que Él sigue siendo Dios, incluso cuando está en silencio, que sigue en el trono, incluso cuando no responde inmediatamente. Sigue actuando, incluso cuando no percibimos movimiento alguno. En el silencio de Dios, nuestra carne grita, pero el espíritu aprende a someterse. Y es ahí donde el discernimiento alcanza un nuevo nivel, porque dejamos de depender de señales externas y pasamos a reconocer la presencia. Incluso sin manifestaciones visibles, comenzamos a percibir que el silencio es terreno fértil para la intimidad, que ya no necesitamos pruebas para confiar, que la fe genuina se construye en ese lugar donde Dios se calla, pero está más presente que nunca. Muchos de los grandes hombres de Dios pasaron por largos periodos de silencio divino. Moisés en el desierto, David en las cuevas, Elías debajo del enebro, Pablo en la cárcel, y todos ellos salieron de esos momentos más firmes, más sensibles, más dependientes, porque el silencio también es tratamiento, es horno, es escuela, es preparación. Y cuando la respuesta finalmente viene, no encuentra un corazón ansioso, sino un corazón fortalecido, un corazón que aprendió a confiar incluso sin entender, un corazón que maduró para discernir no solo lo que Dios dice, sino también lo que decide no decir en ese momento, porque hay sabiduría en el silencio y hay gloria en permanecer fiel durante él. Por eso, si Dios está en silencio contigo ahora, no te rindas, no te rebeles, no pienses que estás solo. Tal vez Él esté más cerca que nunca, pero solo quiere enseñarte algo que solo puede ser aprendido en ese valle. Cierra los ojos, calma el alma, di al Señor: confío, aunque no entienda, porque ese es el clamor de quien discierne, de quien sabe que Dios habla, sí, incluso cuando se calla. El discernimiento espiritual no se prueba en los momentos de calma, sino en los días de conflicto, cuando todo parece difícil, cuando las emociones se agitan,
cuando el corazón se divide entre la verdad y la conveniencia. Es en ese punto que se revela si el discernimiento que llevamos viene de Dios o es solo una suposición humana. El discernimiento verdadero no sirve solo para reconocer lo que es de Dios, sino para identificar con claridad lo que no lo es. Aunque parezca bonito, convincente o incluso espiritual, hay un engaño sutil que se extiende en medio del pueblo de Dios a la idea de que todo bien aparente viene del cielo, pero no todo lo que brilla es oro, y no toda voz mansa es dirección divina. Hay cosas que parecen buenas, pero están cargadas de intención maligna. Hay consejos que son sabios, pero que distancian de la voluntad de Dios. Hay ofertas que parecen bendiciones, pero son trampas disfrazadas. Y es por eso que el discernimiento espiritual necesita estar más afilado en los días malos, cuando el engaño se viste de verdad y el enemigo se infiltra en las entrelíneas. La iglesia primitiva enfrentó este tipo de prueba. En Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira entraron en escena con una ofrenda en las manos y una mentira en el corazón. La apariencia era noble, vendieron una propiedad y decidieron donar parte del valor, pero fingieron que estaban entregando todo. El problema no fue haberse quedado con una parte. El error fue mentir al Espíritu Santo, fingiendo una consagración que no existía. Querían el aplauso de los hombres sin la rendición genuina ante Dios. Querían parecer espirituales sin serlo de verdad. Y aquí entra el punto crucial en sí. Pedro no hubiera tenido discernimiento. El engaño se habría establecido en medio de el ambiente estaba cargado de apariencia piadosa. Era una época de generosidad entre los hermanos. Todo parecía santo, ungido, irreprensible. Pero Pedro vio más allá de lo que los ojos veían. Percibió que había algo mal. El Espíritu Santo se lo reveló y Pedro confrontó, no con ira, sino con verdad. Y el juicio de Dios cayó allí mismo. La muerte de Ananías y Zafira puede impactar a quien lee por primera vez, pero revela algo esencial en Dios. Toma el discernimiento en serio, no permite que el engaño se instale donde el Espíritu habita. Muestra que en los momentos decisivos, el corazón debe estar afinado con el cielo. Si Pedro hubiera dudado, si hubiera ignorado la incomodidad espiritual, tal vez la iglesia habría sido corrompida desde el principio, pero el discernimiento protegió la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Y qué vemos hoy? Un número creciente de creyentes siendo engañados porque dejaron de discernir. Son palabras dulces que enmascaran manipulaciones. Son movimientos espirituales que no tienen raíz en la palabra. Son liderazgos sin dirección de Dios, pero con carisma suficiente para seducir a multitudes. Y mientras el pueblo vibra con la apariencia, el cielo lamenta la falta de profundidad. El discernimiento está siendo cambiado por sensaciones, y eso es un peligro mortal. El día malo no llega con aviso previo. Se presenta como una decisión urgente, una tentación inesperada, una oportunidad que exige prisa. YCL Corazon no está entrenado en el espíritu. Elige el camino equivocado, creyendo que es el correcto. El discernimiento es el escudo que nos impide caer en emboscadas espirituales. Nos enseña a mirar más allá de la apariencia, a oír más allá de las palabras, a percibir más allá de lo visible. Es la luz de Dios en medio de las tinieblas disfrazadas de luz. Pedro y los apóstoles fueron hombres que aprendieron a discernir con dolor. Fueron perseguidos, amenazados, tentados, pero permanecieron firmes porque sabían identificar lo que era de Dios y lo que no lo era. No era solo una cuestión de predicar bien o tener conocimiento de las Escrituras. Era una cuestión de sensibilidad espiritual. Estaban tan conectados al Espíritu que ninguna mentira podía permanecer encubierta por mucho tiempo. Eso es lo que falta en muchos corazones. Hoy en sensibilidad para percibir cuando algo no viene de Dios, aunque todos a tu alrededor digan lo contrario. Y esto solo es posible cuando el discernimiento se cultiva todos los días, no solo en los cultos, sino en la vida práctica. Cuando oras por sabiduría antes de cerrar un negocio, cuando pides dirección antes de aceptar una invitación,
Cuando examinas el corazón antes de entrar en una relación, el discernimiento se desarrolla en la obediencia diaria. Ellen muchas veces no aparece como algo completamente incorrecto. Se presenta con un 90% de verdad y un 10% de distorsión. Es ese pequeño desvío lo que compromete todo. El discernimiento es el único que puede identificar dónde está el error escondido, dónde está la intención enmascarada, dónde está la trampa detrás de la apariencia. Y cuando el discernimiento falla, el perjuicio espiritual es profundo. Por eso, esta es una exhortación urgente en vigila espiritualmente. No confíes solo en tus sentidos. No andes solo por lo que ven tus ojos. Clama para que el Espíritu revele la verdad, aunque duela, porque a veces lo que más parece una bendición es justamente lo que vino para alejarte de la voluntad de Dios. El discernimiento te libra de la tragedia que la ilusión prepara. Ananías y Zafira no fueron sorprendidos por una tentación descarada. Fueron vencidos por un deseo sutil de reconocimiento, por una ambición disfrazada de generosidad, por una vanidad que se vestía de espiritualidad. Esto sigue sucediendo hoy, y si no hay vigilancia, sucede dentro de los hogares, de las iglesias, de las relaciones. Cuando falta el discernimiento, el engaño crece. Esta es la hora de pedir a Dios ojos espirituales atentos, no para juzgar a los demás, sino para preservar la propia alma, para proteger la fe, para guardar el corazón, porque el día malo vendrá. Y cuando llegue, será el discernimiento lo que determinará si permanecerás firme o caerás con los que se dejaron llevar por la apariencia. Y no será la elocuencia, la experiencia o la buena intención lo que te mantendrá de pie. Será el discernimiento forjado en lo secreto, alimentado por la comunión con el Espíritu, sostenido por la obediencia. La verdad es que el campo de batalla espiritual está activo, incluso cuando todo parece en calma, y quien no vigila se convierte en un blanco fácil. El discernimiento es lo que separa a los prudentes de los ingenuos, a los firmes de los inestables, a los espirituales de los carnales. No se trata de sospechar de todo, sino de probarlo todo ante Dios, de ser guiado por el Espíritu y no por el impulso, de oír la voz interior del cielo cuando todos los sonidos alrededor gritan lo contrario. El discernimiento espiritual es más que un don, es una necesidad vital, porque cuando llegue el día malo, y llega para todos, solo permanecerá de pie quien sepa discernir no solo los caminos que Dios aprueba, sino principalmente los atajos que Él nunca autorizó, las señales que Dios envía a aquellos que oran con sinceridad. Cuando la oración nace de un corazón sincero, Dios responde, no porque esté obligado, sino porque es fiel. Él no juega con la fe de aquellos que lo buscan con verdad. La Biblia nos muestra de principio a fin que el Señor se revela a aquellos que se entregan con integridad, sin máscaras, sin religiosidad, sin trueques. El discernimiento espiritual no es privilegio de pocos, es fruto de una relación profunda con Dios. Y esa relación comienza en el altar de la oración sincera. No es difícil orar. Lo difícil es orar con el corazón entero. Lo difícil es doblar las rodillas sin segundas intenciones, sin una agenda oculta, sin intentar manipular. La respuesta divina. Y es por eso que muchos oran pero no disciernen, porque quieren una respuesta moldeada a su propia voluntad y no una dirección que nazca del corazón de Dios. Pero los que oran con rendición encuentran a un Padre que habla, que muestra, que confirma, que guía con claridad. La historia de Gedeón es un ejemplo poderoso de esto. En Jueces capítulo 6 vemos a un hombre común, con miedo, inseguro, escondido, y aún así elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Gedeón no se consideraba fuerte ni valiente, se veía demasiado pequeño para algo tan grande y, incluso, habiendo oído directamente la voz del Señor, pidió una señal, no por incredulidad, sino por necesidad de confirmación. Quería estar seguro de que era Dios, no su imaginación. Y Dios respondió. Gedeón colocó el vellón de lana en el suelo y pidió que el rocío mojara solamente la lana, mientras todo el suelo alrededor permanecía seco, y así sucedió. Aún así,
Pidió lo contrario al día siguiente, en que la lana quedara seca y el suelo alrededor mojado. Y nuevamente Dios respondió. No hubo reprensión, no hubo rechazo, porque Gedeón no estaba tratando de dudar de Dios, estaba tratando de obedecer con responsabilidad. Su discernimiento necesitaba confirmación, y el Señor tuvo placer en confirmar. Esto nos enseña algo profundo. Dios no se ofende cuando nuestra oración busca discernimiento con humildad. Él no desprecia el corazón que clama por dirección, pero ignora a los que oran para justificar decisiones ya tomadas, porque el verdadero discernimiento solo nace donde hay entrega. Dios habla con claridad cuando sabe que será obedecido. Revela su voluntad a los que tienen el coraje de seguirla, aunque contraríe sus propios planes. El problema de muchos hoy no es la falta de oración, sino la falta de entrega en la oración. Claman por respuestas, pero no están dispuestos a cambiar de camino. Piden señales, pero solo aceptan las que confirman sus voluntades. Y cuando Dios dice no, lo interpretan como silencio. Cuando cierra una puerta, insisten en derribarla. El discernimiento espiritual exige coraje para aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando deconstruye nuestras expectativas. Hay señales que Dios envía todos los días a los que oran con sinceridad. A veces es una inquietud profunda en el espíritu, en otras veces es una paz que no tiene sentido humano. Puede ser una palabra que salta de las escrituras en el momento exacto. Puede ser una conversación inesperada, un sueño que no sale de la mente, una confirmación que viene de donde menos se espera. Pero para percibir estas señales es necesario tener sensibilidad. Y esa sensibilidad se cultiva en la oración constante, íntima, viva. No se trata de magia, no es superstición, no es poner a Dios contra la pared, ni intentar manipular el cielo. Es relación, y en toda relación sana hay comunicación, intercambio, escucha. Y cuando el alma aprende a escuchar, el discernimiento florece en Dios. Tiene placer en hablar con sus hijos. Él no es un padre ausente, pero habla en el tiempo correcto, de la manera correcta y para quien tiene el corazón correcto. La oración de quien discierne no es apresurada, no corre para terminar, se detiene para oír y no exige, se somete, no repite palabras vacías, clama con el corazón abierto. Y es esa oración la que mueve el cielo. Es esa oración la que recibe respuesta. Es esa oración la que produce discernimiento, porque nace de la fe que confía y de la humildad que se inclina ante el trono. Muchos quieren discernimiento, pero pocos están dispuestos a mantener una comunión constante con Dios. Quieren respuestas rápidas, pero no construyen una relación duradera. Quieren saber lo que Dios piensa, pero no están dispuestos a leer su palabra todos los días. Quieren oír la voz del Espíritu, pero no silencian el ruido interior para escuchar. Y es por eso que muchos se pierden, porque quieren cosechar frutos espirituales de un suelo que no ha sido cultivado en oración. Gedeón nos enseña que la inseguridad humana no impide el actuar de Dios. Siempre que sea llevada con honestidad ante el Señor, Dios no eligió a Gedeón por su fuerza, sino por su disposición a obedecer, incluso con miedo. Eso es low Q. Él busca hoy en corazones que, aun siendo débiles, se rinden. Mentes que, aun estando confusas, se someten. Vidas que, aun sin entender todo, se ponen a disposición del plan divino. Cuando hay sinceridad, Dios confirma, muestra, aprueba, reafirma. No porque lo necesite, sino porque gema. Él sabe que el camino de la fe exige luz en el camino, y Él mismo es esa luz, pero no dará esa luz a aquellos que quieren andar solos. El discernimiento espiritual es un regalo para los que permanecen, para los que esperan, para los que confían, para los que prefieren oír antes de actuar y obedecer antes de cuestionar. Por eso, la oración necesita dejar de ser rutina y volver a ser encuentro. Necesita dejar de ser un monólogo y convertirse en una conversación viva. Necesita salir de lo superficial y sumergirse en lo profundo. Porky Saley, en la profundidad de la entrega, donde Dios enciende el discernimiento. Y cuando ese discernimiento se activa, las señales del cielo se vuelven nítidas. Ya no hay confusión, ya no hay ansiedad, porque aunque el camino no esté
del todo visible el alma. Yasobi, Dios está guiando. La oración sincera no es la que busca consuelo, es la que busca dirección. Y cuando el corazón desea hacer la voluntad de Dios por encima de todo, las señales aparecen, porque Dios no esconde sus caminos de los que lo buscan con verdad. Él habla, confirma, instruye y camina junto, paso a paso, con aquellos que han decidido no vivir más por impulsos, sino por discernimiento. Hay decisiones que parecen correctas, nobles, incluso espirituales, pero que no han sido autorizadas por Dios. No todo lo que es bueno es correcto, ni todo camino bonito es el camino del propósito. Por eso, el discernimiento espiritual no es solo un don útil, es una necesidad vital. Nos libra de desperdiciar años en direcciones equivocadas, relaciones sin propósito, ministerios sin unción, elecciones que no reflejan el corazón del Padre. El discernimiento es como un GPS celestial que recalcula la ruta antes del desastre y nos realinea con el plan eterno de Dios. Incluso cuando todo parece tener sentido humano, es posible estar con el corazón lleno de buenas intenciones y aún así caminar fuera de la dirección del Espíritu. Pablo es la prueba de ello. En Hechos 16, él y su equipo misionero estaban listos para predicar en Asia. El plan era noble, la motivación era correcta, el celo era real, pero el Espíritu Santo se lo impidió. No hay relato de rebelión, pecado o desobediencia, solo una intervención directa del cielo diciendo: no es por este camino ahora. Why? Esto es impactante porque va en contra de la lógica del celo religioso. Al final, ¿qué podría haber de malo en anunciar el Evangelio? El discernimiento entra justamente en ese punto. Separa la intención humana del plan divino. No solo nos ayuda a evitar el mal evidente, sino que nos libra de caminar fuera del tiempo y de la estación de Dios, incluso cuando estamos haciendo algo aparentemente correcto. Pablo quería predicar, pero Dios quería que esperara. Y luego, en una visión, un hombre de Macedonia clama por ayuda. Era allí donde Dios quería a Pablo. Era en esa dirección que el cielo estaba operando. Y Pablo, lleno de discernimiento, no se resistió. Cambió de ruta. ¿Cuántas personas hoy insisten en caminos que Dios ya ha cerrado? ¿Cuántas continúan tratando de forzar relaciones, proyectos, ministerios que Dios ya ha concluido, pero que ellas mantienen vivos por orgullo, miedo o vanidad? El discernimiento verdadero exige humildad, exige la disposición de renunciar al control, de decir: Señor, quiero ir a donde tú me envíes, aunque no sea lo que yo planeé. Y es esa postura la que nos acerca al propósito y nos aleja del error en el mayo. El peligro de la ausencia de discernimiento no es solo caer en pecado, es gastar la vida en cosas buenas que no son las correctas. Es hacer lo que todos aplauden, pero que el cielo no respalda. Es caminar en dirección al éxito visible, mientras te alejas de la voluntad invisible de Dios. El discernimiento nos salva de la distracción espiritual, de la superficialidad disfrazada de productividad, del activismo religioso que aleja el corazón de la intimidad con el Padre. Y cuando el discernimiento nos confronta, es porque Dios nos está librando. A veces cierra una puerta, no para frustrarnos, sino para protegernos. A veces quita personas de nuestro camino, no porque hayamos fallado, sino porque Él sabe que nos alejarían del centro del propósito. A veces cambia el escenario de la noche a la mañana, y solo después de mucho tiempo logramos ver que aquello fue, en verdad, la más pura expresión de misericordia. Hay momentos en que el discernimiento duele, porque nos llama a salir de zonas de confort, a decir no a deseos antiguos, a cortar vínculos que no agradan a Dios. Pero cada renuncia guiada por el Espíritu es un paso hacia nuestro llamado. No existe propósito sin obediencia, y no hay obediencia verdadera sin discernimiento, porque el corazón humano es engañoso, la mente nos traiciona, pero el Espíritu Santo ve lo que nosotros no vemos y guía con precisión. El discernimiento no es una emoción, es una convicción espiritual que nace de un espíritu entrenado en la comunión. Cuando Dios habla, el alma lo sabe. Puede que no tenga sentido en el momento. Puede generar incomodidad, lágrimas,
cuestionamientos, pero en lo íntimo, el corazón en paz con Dios entiende, es mejor obedecer ahora que reparar después. Porque cada paso fuera del propósito genera consecuencias. No porque Dios nos castigue, sino porque el camino del hombre lejos de la dirección del cielo siempre termina en frustración. Quien anda con discernimiento no necesita vivir tropezando, no necesita probar todo a través del dolor, no necesita vivir en ciclos repetitivos, porque el discernimiento señala el error antes de que se concrete. Alerta, corrige, direcciona, protege. En el discernimiento es un regalo del cielo para los días confusos que vivimos, donde lo correcto parece incorrecto y lo incorrecto es promovido como verdad. En un tiempo de tantas voces, de tantos caminos, de tantos atajos, solamente quien tiene oídos espirituales logra encontrar el camino estrecho de la voluntad de Dios. La vida en el espíritu no es conducida por impulsos, sino por revelación. Y quien decide vivir bajo ese discernimiento comienza a ver el mundo con otros ojos. Pasa a decir no con paz. Pasa a discernir intenciones, atmósferas, palabras, oportunidades. Pasa a vivir con propósito. No porque tiene todo bajo control, sino porque está bajo la dirección de quien lo tiene. El discernimiento espiritual es la brújula que mantiene el corazón alineado con el trono de Dios. Incluso cuando la tormenta sacude el barco. Pablo podría haber insistido en predicar en Asia. Podría haber hecho el bien, pero fuera de tiempo. Podría haber seguido la lógica, pero habría perdido el impacto. En vez de eso, siguió al Espíritu. Y fue así como el Evangelio alcanzó Europa. ¿Qué iglesias fueron plantadas? Que el plan de Dios se cumplió con precisión. El discernimiento de un hombre alineado con el cielo cambió el curso de la historia. Y esa es la dimensión del impacto que el discernimiento puede tener en la vida de alguien. No solo corrige trayectorias individuales, puede transformar destinos enteros. ¿Y tú? ¿Qué ha guiado tus pasos? Emociones, consejos humanos, puertas abiertas. El discernimiento verdadero no depende de circunstancias favorables, depende de la intimidad con el Espíritu. No se impresiona con números, ni con promesas, ni con oportunidades. Se orienta por la paz interior que viene de un corazón entregado, por la confirmación que viene de la palabra, por la claridad que viene de la presencia de Dios. Y cuando el discernimiento se cultiva, se convierte en una defensa constante contra el error y en un puente firme hacia el propósito eterno. Porque al final, no será la cantidad de actividades religiosas lo que definirá nuestra fidelidad, sino nuestra disposición a decir sí cuando Dios diga ve y no cuando Él diga vete. Y solamente quien discierne logra oír esas instrucciones con claridad. Por eso, guarda esto en tu corazón. El discernimiento no es opcional, es esencial. No es un accesorio espiritual, es la ruta misma del propósito. No vivas por adivinaciones. No tomes decisiones en la oscuridad. Clama por discernimiento. Pide ojos espirituales. No aceptes andar en la dirección equivocada solo porque parece segura. El discernimiento te librará de lo que parece correcto, pero es mortal, y te llevará directamente al centro de la voluntad de Dios, donde hay vida, paz, fruto y eternidad. Que el Señor abra tus ojos espirituales, te conceda discernimiento en cada decisión y te conduzca con seguridad hacia el centro de su voluntad. Que la voz del Espíritu sea clara en tu corazón y que la luz de Dios brille sobre todos tus caminos, alejando el engaño y revelando el propósito eterno preparado para tu vida. Amén.